agradecerte ahora formalmente tu valiosa presencia. Y bueno, como te decía, esto es un movimiento que toca aristas de la cultura. Pensamos en una universidad con las ventanas y las puertas abiertas de verdad, no solo para que entre gente y adoctrinar, sino realmente para que traiga esa concepción del saber, de la vivencia y de la cultura propia. Eh, este pensamiento también es un pensamiento filosófico, se encolumna en lo que es la filosofía latinoamericana, la filosofía del sur, y desde allí pensamos y construimos. Hoy, como te decía Jorge, un día de fiesta para nosotros. Te agradezco enormemente tu gesto hacia nosotros y bueno, ya le doy la palabra a mi gran compañero en esta gran cruzada, que es Nardo, que es un músico que realmente le pone mucho el hombro a esta universidad pública y que, bueno, veníamos Soñando soñando con esto desde que éramos jóvenes, imagínate. claro, claro. Así que, Bueno, así, yo por mi parte vuelvo a agradecer esta posibilidad de diálogo y bueno, como decía antes, ojalá que sirva. Aquí estamos. Adelante, cuando muchas, ustedes quieran. muchas gracias. Bueno, Fander, bienvenido acá formalmente Gracias. y bueno, es este espacio, este grupo, esta suerte de ensamble que es un gran grupo que se ha formado, donde, donde la idea siempre es de que cada uno y cada una de las participantes sean artífices y generadores de los contenidos, de los propios contenidos, donde donde haya apropiación de alguna manera de lo que tiene que ver con la realización grupal y no por ahí y romper un poquito el esquema de que de que los grupos ya vienen con todo ya preestablecido. Nos ha dado por ahí, bueno, en esto de buscar en la cultura nuestra, en la propia cultura, muchos resultados muy interesantes. Así que, bueno, este grupo que viene trabajando canciones y temas y contenidos de Aníbal Zampayo, de Ramón Ayala, de Rada, del mismo Negro Rada, del Negro Aguirre, cuando se me confundieron los negros. Y, y bueno, muchas canciones tuyas, referentes para nosotros ineludibles y felizmente que tenemos por aquí, que hemos tenido. Así que es un gusto para nosotros y yo le quiero dar la bienvenida al ensamble que está acá con nosotros, a los gurises, a las gurisas, y, y bueno, y bueno, empezar de alguna manera a, si se quiere, a preguntar o a conversar esta suerte de mateada virtual que en un principio te propuse y que bueno, nos da la posibilidad de abordar temáticas de alto contenido académico desde un lugar un poquito más relajado, no tan riguroso, pero sí importante para nosotros. Yo por ahí, bueno, si para empezar por ahí, quisiera si alguien tiene alguno de los chicos del ensamble o chicas, alguna pregunta para empezar, que quiera hacerle a Fander, abrimos el micrófono y lo hacemos. Leonardo, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días a todos. Antes de arrancar, tengo un montón de chicos ahí en el chat de WhatsApp que me dicen que no pueden entrar, porque cuando quisieron entrar hoy, como que no les permitiste entrar y necesitan ser desbloqueados, me dicen, o algo así. Y están todos A ver ansiosos si, por... bueno, a ver si puedo hacer eso. Bueno, mientras tanto, a ver, las preguntas para el Fander, yo voy a tratar de ir haciendo la parte técnica. Hola, yo me presento, soy Valentina Charriol, un gusto y antes que nada agradecerle por
por esta oportunidad que nos da a todos nosotros como estudiantes. Y quería preguntarle qué se siente que canten sus canciones y que se conozcan mundialmente. Yo siempre trato de expresar en principio mi gratitud hacia los intérpretes, porque el hecho de que las canciones se canten, en principio, siendo la canción una expresión que solamente vive en el momento en que se está cantando, en que se está oyendo, y por otro lado, no funciona solo en las versiones del autor, sino que en realidad se transforma permanentemente y se transforma, estoy hablando en términos en términos expresivos. Cada intérprete que pasa una obra original por su particular sensibilidad y por su sonoridad, desde el hecho nomás de cambiarla de tonalidad porque tiene que adaptarla a su registro, adaptarla a la sonoridad instrumental que tiene disponible, ya la está transformando. Y yo he tenido la suerte de que las versiones que yo he escuchado de las canciones que me han hecho el honor de hacer otros intérpretes, para mí han sido versiones que a mí me han halagado, me honran profundamente. Yo no he tenido la mala suerte de escuchar feas versiones, quiero decir, ni tampoco, pero en este sentido, yo pude apreciar en alguna época, tal vez con cierta razón, a compositores más tradicionales que se han quejado mucho respecto de la identidad de la obra. Y me parece que debemos en todo caso, preguntarnos hasta cuáles son los límites de la identidad de una obra popular, ¿no? Porque voy a dar el caso de Atahualpa Yupanqui y voy a dar el caso de Chacho Müller, compositor fallecido en el año 2000, con quien yo he tenido una cercanía con él personal y con respecto al modo de concebir la música y la creación y la poesía que él tenía, y que se ha quejado mucho permanentemente porque sentía que los versionistas no respetaban la identidad de su obra. Pero eso tiene que ver también con cuáles son los límites que le pone el compositor a lo que piensa que es una obra idéntica a sí misma. Entonces, en ese sentido, ellos han sido muy intransigentes, ya que, por ejemplo, Yupanqui ha denostado algunas versiones vocales muy hermosas de algunas de sus obras, así como el Chacho Müller se ha quejado pero que se ha quejado genuinamente, no por ser jodido, acerca de algunas versiones muy hermosas que habían hecho de sus temas. A mí no me ha pasado eso porque yo entiendo que todo el cancionero se ha ido modificando, y no por mala voluntad, sino sencillamente por la forma de transmisión. No siempre hay mala voluntad. Quiero decir, yo entiendo que hay una identidad que pasa por la forma y que pasa por la melodía y obviamente pasa por la letra. Pero después, bueno, todos estamos habituados a esta altura que hay una intervención sobre el aspecto armónico de los versionistas. Los versionistas intervienen en lo armónico. A veces intervienen en la forma, intervienen necesariamente en la textura, en la sonoridad. Entonces, bueno, yo afortunadamente me he salvado
de esa situación de sentir que las obras, cuando no son exactamente igual a su forma original, ya pierden identidad. Entonces siempre he sentido mucha gratitud porque me ha tocado escuchar la misma canción más lenta, más rápida, en la tesitura de tales o cuales voces femeninas o masculinas, y a mí siempre me ha halagado, me ha halagado. No he tenido la mala suerte de escuchar versiones fieras, quiero decir, ¿no? Así que, en principio, muy agradecidos yo por eso, ¿no? Porque finalmente la cosa se conoce porque otros la tocan y circula, ¿no? Como circuló todo el cancionero desde siempre, ¿no? Es decir, yo canto La Calecita, que fue la primera canción que me enseñó mi papá cuando tenía 4 años o 5. Y esa obra que es de Mariano Mores y de Cátulo Castillo, circula porque las nuevas generaciones la tocan y la tocan a su manera y la cantan a su manera. Y yo después de 60 años la sigo cantando. Bueno, esas cosas perduran y finalmente las cosas viven porque la gente las canta. Así que yo agradecidísimo. Perdón por lo largo de la respuesta, pero voy a ser más sintético si usted quiere. Hola, buen día. ¿Cómo andan todos y todas? Fander, un gusto. No, mi pregunta iba, bueno, un poco relacionado también justo que tocaste el tema de reversionar. En el ensamble nosotros hacemos un poco eso, reversionamos. Entonces, te quería consultar, vos a lo largo de tu carrera has reversionado por ahí en el disco Fander, reversionaste canciones viejas. Entonces, la pregunta, ¿cómo es ese reencontrarte con esas canciones? ¿Qué es lo que te propones o cómo es el laboratorio, digamos, de reversionar una canción tuya? Bueno, en principio yo quiero decir que las reflexiones a las que uno se somete, digamos, en esas cuestiones no son de uno, sino que son de todos, porque hace poco hablando con Fernando Cabrera, él me decía que le costaba mucho encontrarle la vuelta a las versiones de su propio tema que él estaba acostumbrado a hacerlas solo, con la guitarra, cuando las tenía que hacer con el grupo, ¿no? Y en eso interviene qué es lo que siente uno acerca del propio lenguaje, cuando me refiero al lenguaje, me refiero a todas las cuestiones del lenguaje, también al discurso, a lo discursivo en todos los niveles, porque no es lo mismo lo que uno percibe y siente de lo que uno mismo dice cuando tiene 30 años, cuando tiene 40, cuando tiene 60. Y entonces, las resignificaciones que hace de ese discurso tienen que ver con nuevas apreciaciones sensibles. Y también en eso intervienen las sonoridades. Tal vez a uno le empiezan a molestar la falta de silencio que hubo en otras versiones, o empieza a ver sencillamente que tiene que modificar la tonalidad porque ya no llega a cantarla en el mismo lugar. Entonces, te estás encontrando con cuestiones que son eminentemente técnicas, como la del registro, por ejemplo, y después están cuestiones que tienen que ver con el gusto por ciertas sonoridades que a su vez están fuertemente influidas por el modo en que han ido evolucionando desde la factura de los instrumentos hasta toda la base tecnológica que soporta las grabaciones, los ensayos. Entonces me parece que está todo entramado. En todo caso, sobre lo que uno reflexiona es cuáles son aquellas cosas que le molestaban en las versiones originales, o cuáles son aquellas sonoridades o aquellos elementos del lenguaje que le gustaría incorporar, ¿no? Entonces, y a su vez todo eso involucra a los compañeros que están trabajando
en ese momento, ¿no? Porque no estás trabajando solo. Estamos acostumbrados a trabajar con una idea de ensamble, y prácticamente desde siempre, porque me ha tocado ser solista, y me sigue por ese lado, solista con la guitarra arriba del escenario, y en forma de sexteto, en forma de quinteto, como trío, en cuarteto, y los que están al lado son tipos que tienen sus toques, sus sensibilidades, sus ideas. Además, todos sabemos que nos estamos gratamente exponiéndonos a las ideas de los otros. Entonces, si estoy tocando con un tipo como Fernando Silva, que además de ser un gran contrabajista, es un creativo, y si estoy tocando con Marcelo Estenta, y Marcelo es un tipo que se le ocurren montones de ideas en la guitarra permanentemente, entonces hay mucho para incorporar, y a su vez hay mucho para elegir, ¿no? Quiere decir que la función está atravesada por innumerables factores, ¿no? Y hay que dejarlo que funcione, porque ¿qué otra cosa vas a hacer? Si estás tocando y estás tocando con otros. Lo mismo pasa con Juancho. En el momento que uno arma las cosas en los ensambles, en realidad se está convirtiendo cada uno, de alguna manera, en un compositor, inevitablemente, salvo que ya venga de parte del arreglador todo escrito, y entonces uno solamente agarra la partitura y toca lo que está escrito, ¿no es cierto? Entonces, bueno, evidentemente interviene ahí la función creativa de cada uno de los que están involucrados. Con eso quiero decirte que, bueno, todas esas intervenciones y múltiples factores intervienen a la hora de reversionar lo que uno ya mismo hizo en alguna oportunidad, ¿no? Adelante. Esto me da pie para preguntarte, hola Fander, un gustazo verte de nuevo. Me da pie para preguntarte, entonces, la forma de trabajo tuya va siempre por la investigación grupal o sea, no hay un arreglador que te mande una partitura y ustedes tocan, siempre parte desde la investigación grupal, digamos. Mirá, hasta ahora ha sido más o menos así. Lo que yo me he tomado la prerrogativa al final, en el momento de editar las canciones grabadas o los repertorios grabados, me he tomado las atribuciones que tienen los directores artísticos, en todo caso, de sacar o poner cosas, ¿no? De determinar sonoridades finales, inclusive a veces de intervenir en los arreglos quitando partes, sacando cosas, ¿no? Pero en definitiva me ha tocado trabajar también por posibilidad de ese modo. Yo no habría podido sostener el disco que yo grabé en el año 2005, el disco Pequeños Mundos, es el disco en el que yo más intervení como arreglador, porque yo escribí las partes de cuerda, escribí las partes del cuarteto de vientos que intervino en el disco. Es decir, pero yo no escribí la parte que tocó Franco Luciani, por ejemplo. Es decir, pero también me gustaría en alguna oportunidad dejar que alguien arregle, ¿no? Si uno tiene la posibilidad de conseguir en algún momento acceder a esa experiencia de que haya un arreglador. En este momento, por ejemplo, Adriana Bonicio, que siempre trabajó de la misma forma que yo, ¿no? Con pianistas y guitarristas y diferentes instrumentistas que fueron aportando sus ideas, en este momento está haciendo un disco donde hay un grupo de músicos de tango que se llama La Máquina Invisible, donde los arreglos
vienen de punta a punta escritos y arreglados para cada canción. Y eso sería maravilloso. Yo no pude nunca acceder a esa posibilidad. En este caso, Adrián, trabajando con el grupo, Se te muteó, Fander. decía, perdón, ¿desde dónde tengo que volver? Decía que Adriana Bonicio, en este disco que está haciendo, puso letras y músicas a tangos nuevos, le puso letras a músicas del grupo y funcionó como cantor, digamos, ¿no? Pero todo el arreglo viene de un arreglador del grupo de tango, del cuarteto, ¿no? Entonces, bueno, a mí me ha tocado siempre sugerir texturas, sugerir densidades, pero después las cosas las han puesto los otros. Y a veces uno con el tiempo se olvida que ciertas introducciones que uno utiliza después de 20 años y está tocando en la guitarra, en realidad no son originales. Las hizo Gustavo Marossi, por ejemplo, en el momento que yo estaba tocando con el trío de guitarras. Entonces, cada uno, por una cuestión que yo creo que tiene que ver con que somos todos muy generosos, y yo he recibido de la generosidad de los demás ese tipo de creaciones, porque estoy utilizando esos arreglos que me llegaron, un pedacito de Negro Aguirre, un pedacito de Carlos Casaza, ¿no? Esas cosas que no eran originales y que finalmente parece que terminaron formando parte de lo que yo toco como versión mía. ¿Se entiende? Se entiende perfecto, Fander. Una cosita antes de seguir, para agregarle a esto que venís diciendo. Yo recuerdo haberte escuchado hace muchos años, porque Fander toca la flauta traversa y toca muy bien. Y yo recuerdo una versión que tocaba Fander con el Negro Aguirre en los años 80 de un tema del Negro Aguirre que se llama Carnaval, y que tocaba la flauta traversa, y por ahí Fander tocaba la percusión, y por ahí pasaba la guitarra, y por ahí cantaba. Que bueno, yo lo que también por ahí quiero agregar de esto, de que cuando Fander habla, y uno lo sabe, se da cuenta y lo escucha eso, también habla desde un conocimiento práctico, desde una experiencia de conocer y de trabajo sobre la instrumentación también consigo misma. O sea, yo me acuerdo, yo tengo ese recuerdo, y cuando escucho una canción de Fander, también sé que él sabe lo que está pidiendo cuando sugiere algo. O sea, bueno, es algo que yo traigo a la memoria, y que bueno, que ilustra de alguna manera esto. Me acuerdo de yo recuerdo esa versión, y vos, Fander, pasabas de la guitarra a tocar percusión, y tocabas la flauta traversa, y por ahí cantabas un tema, y bueno, eso también hace que cuanto uno más conozca del universo que lo rodea, bueno, uno puede dejar que sucedan las cosas y acompañar los procesos creativos de la gente con la que está trabajando. Así que bueno, agregar eso nada más también. No es solamente un acompañamiento pasivo. Claro. Bueno, al respecto, Nardo, me parece que es muy interesante por lo menos experimentar, porque finalmente, bueno, uno a lo mejor puede hacerse, en mi caso no ocurrió con ningún instrumento, puede hacerse muy buen instrumentista con un instrumento, ¿no? Pero no con varios. Son muy pocos los que tienen una gran habilidad con varios instrumentos. Pero está bueno la experimentación,
por ejemplo, acercarse a los ritmos folclóricos también tocando bombo, aunque uno toque guitarra. Me parece que cuando vos hablabas, Silvia, de la cuestión de cómo sistematizar las cosas, a mí se me ocurre que hay que pensar seriamente en si las materias, dentro de las materias complementarias de ciertas especies musicales, no tienen que estar ciertos soportes como el bombo, aunque uno no sea percusionista, por ejemplo, porque el modo en que Raúl Carnota fraseaba está fuertemente condicionado por el modo en que rasgueaba, y a su vez el modo en que rasgueaba estaba fuertemente condicionado, él mismo lo decía, por cómo él tocaba el bombo. Entonces, me parece que esas son cuestiones que hay que prestarle atención, o por lo menos experimentarlas. Y después me tocó experimentar con la flauta también, y la voz y la guitarra, casi les diría, bajo la dirección de Lucho González, cuando hicimos el cuarteto con Iván Tarabelli, Juancho Perone, Lucho y yo. El que daba las pautas principales de los arreglos era Lucho, que era el que más conocía de la cuestión. Y Iván, que era el que más conocía de las sonoridades, de las sonoridades sintetizadas, era el que aportaba toda la parte tímbrica, ¿no? Entonces, bueno, ahí a uno le toca cantar, tocar guitarra, tocar cosas que a veces no puede tocar, inclusive, que tiene que estudiar mucho. Bueno, nada, eso. Jorge, yo te iba a preguntar, ¿qué limitaciones has encontrado vos cuando te llega la hora de escribir en la notación musical con la cual contamos en la actualidad? Y bueno, en principio, yo creo que me parece que participo un poco de la certeza que tenemos todos, que hay gran variedad, sobre todo en la rítmica, ¿no? Y en las formas de toque que se pueden escribir. Y después hay algunas cosas que son imposibles, ¿no? Que no hay manera, que hay algunas especies musicales con sus rasgos particulares que tienen ciertas derivas rítmicas, por ejemplo, que uno no sabría cómo escribirlas, que están en el guayno, qué sé yo, que están en el mismo rasguido de chacarera y bailecitos y gatos, que vos decís esto, yo por más que me rompa la cabeza viendo cómo se escribe, ciertas cuestiones que no se pueden poner en la partitura, ¿no? Atente que yo no soy un gran escriba, no soy un tipo que me pongo y con toda la buena voluntad trato de escribir lo mejor posible. Pero inclusive aquellos que están muy familiarizados con la lectoescritura y que provienen de una formación académica fuerte y que tienen que escribir cosas del folclore, bueno, dicen que la cosa se le pone turbia en algunos momentos, ¿no? Porque no logran ponerlo. Nosotros concebimos esa realidad porque, digo, para aportar desde el lado, como te decía hoy temprano, también de la academización de todo esto que estamos hablando. Nosotros concebimos de que la estructura de la notación que tenemos tiene basamento en las métricas de las músicas que originan esta escritura, que son métricas a lo que vos decís, que es, coincido absolutamente en el pasaje de lo rítmico, que es un protolenguaje, es el balbuceo de la música, es el ritmo, y me parece que el gran desafío en esta academización de la música popular es desarrollar las estructuras métricas que contienen la música popular, que no son las que contienen la música clásica, y por eso estamos usando una herramienta que estructuralmente no contiene. Entonces, por ahí es que estamos forzadamente
tratando de ver cómo se escribe esto, cuando en realidad estructuralmente es otra cosa. Entonces, creo que esto conlleva también la faceta de investigación y la faceta, como hablábamos muy temprano, del desarrollo didáctico y pedagógico, no cómo adaptamos a lo existente, sino cuáles son los desarrollos necesarios para el avance de la academización. Claro, claro. Sí, evidentemente son cosas que no deben tener respuestas muy sencillas, ¿no? Uno lo ve y cuando ve algo escrito y puede leerlo muy precisamente en relación a la figuración escrita, al modo tradicional. Después está toda la otra cuestión de cuánto nos piden o no cuestiones de fraseo que tienen que ver con lo expresivo, o ciertos movimientos dentro de la rítmica que estábamos mencionando recién, pero bueno, habrá que ver cómo se hace con todo eso, ¿no? Es para largo el asunto, es un desarrollo difícil, ¿no? Todo eso. Sí, sí, es un desafío importante para todos nosotros que estamos, digamos, en este lugar, tratando de sistematizar de alguna forma y de encontrar dispositivos representativos de la cultura, porque por ahí es como que estamos utilizando por ahí dispositivos de otra cultura para que en esta cultura representar, y por ahí hay cosas que no están pudiendo ser dichas. Yo por ahí en ese sentido también por ahí te quería preguntar también qué dispositivos, si es que los tenés, o sea, yo sé que sí, que has hecho mucho desarrollo sobre esto, pero por ahí brevemente, dispositivos o herramientas tenés a mano, digamos, como para a la hora de decir, bueno, esto va a ser una canción, acá comienza una canción, ¿cuándo comienza una canción? ¿Cuándo termina? Digo, algún rudimento, ¿qué tenés como elementos, digamos, no te voy a decir sistematizados, porque no creo que la canción resista sistematización, pero sí, ¿qué tenés como, así como ejercitado o experimentado a la hora de decir, bueno, por acá viene la canción, acá esta canción agarró y bueno, la voy a trabajar? ¿Y cuánto hay de inspiración, lo que se llama eso que está en el aire, y cuánto de trabajo y desarrollo? Bueno, en principio me parece que todo debe ser puesto metido dentro del paradigma de la complejidad, porque cuando uno quiere desarrollar sencillamente una cosa que es compleja, y cuando además los lenguajes son varios, y además la canción, algunos admiten que podría ser pensada como un tercer lenguaje autónomo por el tipo de fusión y de nuevo sistema que se provoca entre un lenguaje que ya es complejo, como el verbal, literario, poético, con el otro, con el lenguaje musical, y con una cierta química que nunca nadie puede desentrañar o describir con precisión, ¿no es cierto? Pero bueno, yo no tengo sistematizadas las cosas, pero las tengo ejercitadas, como vos decías. Yo me he dado cuenta de que uno tiene ciertas fortalezas que con el tiempo han venido reafirmándose en lugares muy precisos. Pero del mismo modo, así como se han afirmado ciertas fortalezas en algunos aspectos del lenguaje, han quedado innumerable cantidad de debilidades en otros aspectos. Es decir, cuando uno arranca siempre por la copla, porque la copla tiene una estructura estrófica
y tiene una cierta cantidad de acentos y una cierta métrica, y arranca por ahí porque le resulta sencillo, se da cuenta al tiempo de que en realidad está generando una gran cantidad de limitaciones sobre todos los otros aspectos. Ejemplo, la invención melódica, la rítmica que eso pueda tener. Entonces, bueno, en algún momento yo quise, y creo que parcialmente lo logré, yo quise experimentar sobre distintos lugares de acceso. Un lugar de acceso puede ser la palabra que viene como emergencia inconsciente, pero también la idea compleja que requiere un desarrollo, pero también una célula rítmica, un patrón, arrancar desde ahí, pero también arrancar desde una pura invención melódica a partir de un motivo. Entonces, lo que uno sabe, porque lo ha experimentado, es que cada vez que se determina y se fija alguna de esas vías de entrada, eso potencia y genera un tipo de potencia sobre los otros elementos del lenguaje y una gran cantidad de limitaciones también sobre los otros aspectos del mismo lenguaje y del lenguaje verbal o del musical si empezaste por la palabra. Entonces, a mí, yo tengo una idea, yo tengo como una gran idea general que yo trato de respetar, que es primero la de dejar que la necesidad y el deseo y la espontaneidad tengan una vía permanente de expresión y que uno esté atento a eso. Y cuando está atento a eso, dejar que fluya la espontaneidad. Pero al mismo tiempo, sé que es una espontaneidad mentirosa, porque en realidad está arraigada solo en ciertos fragmentos del lenguaje que han sido muy ejercitados. Entonces, si uno pudiera ejercitar y tener un dominio pleno, en un caso ideal que nunca va a ocurrir, ¿no es cierto? Un dominio pleno de todos los aspectos del lenguaje, donde uno pudiera tranquilamente inventar rápidamente un patrón en un compás de 5, patrones diferentes en compases de 3 tiempos, de 4, de 7, cosas que sabemos que no es fácil, que no es, hasta te diría, no sabemos si es posible, pero sí se puede. Uno puede pensar que puede ejercitar mucho los compases de amalgama. ¿Para qué? Para que en algún momento, a lo mejor, cuando tengas que espontáneamente se te puede ocurrir una idea, se te puede ocurrir sobre esos elementos que no son de por sí familiares, pero que vos lo hiciste familiares, porque estudiaste modos mayores, porque estudiaste modos menores, y porque estudiaste los otros modos, y entonces te familiarizaste a lo mejor con modos que no son los más habituales, y al momento de que te salga algo, a lo mejor podés improvisar. Finalmente, cuando estás haciendo algo, tenés que tomar determinaciones, tenés que decir, lo voy a hacer sobre este modo, lo voy a hacer sobre este otro. Si parto siempre de lo mismo, se me van a ocurrir siempre ideas que inician téticas o que inician anacrúsicas. ¿No es cierto? En algún momento me tengo que proponer, no, esto siempre lo mismo. A ver, voy a empezar con ¿cómo sería esta idea si yo la empiezo con un comienzo acéfalo? Pero a su vez yo sé que eso después tiene incidencia sobre la escritura, sobre la letra, por ejemplo, ¿no es cierto? Quiero decir, múltiples vías de entrada para ejercitar.
¿no? Tomado técnicamente, para que después uno tenga caminos accesibles para dejar fluir el juego, la invención, la necesidad, el deseo inmediato, pero que tenga múltiples vías posibles. Eso sería, ¿no? A mí me encantaría poder, de alguna forma, no se puede hacer un método con eso, pero sí se puede sistematizar cierto modo de ejercitar. El negro Aguirre me dijo una vez, estoy ejercitando unas cuestiones para composición melódica, y estoy viendo que estaba viendo intervalos, por ejemplo. Y estaba viendo intervalos de sexta ascendente y segunda descendente. Y decís, pero este tipo, entonces, está ejercitando o sea, Estudia. No es que le sale porque le sale. Está poniendo una atención sobre un ejercicio. Es como si estuviera haciendo bíceps. No sé si me entendés. Quiero decir, esas cosas me parece que no confiar en que lo que a uno se le ocurre esa espontaneidad abarca todos los aspectos. Es mentira, abarca los que uno tiene más familiares. Nada, eso. Bueno, buenísimo, Fander. ¿Alguien más? Quería preguntar sobre, bueno, había escuchado al negro también decir que ha estado ejercitando rítmicamente con una sola nota, ¿no? Sí. Como otro ejercicio así puntual. Pero quería preguntarte sobre la poesía y esa sensibilidad y esa fidelidad, digamos, a todo el mensaje que das en las canciones, tan redondo. Qué sé yo, pienso en la letra Junio, por ejemplo, tan comprometida y a la vez con tanto vuelo. ¿Cómo es, o no sé si preguntarte así, no sé cómo trabajarás, digamos, la cuestión de la poesía, la letra, de dónde tomás, tal vez tenés eso consciente, digamos, esa punta que te inspira a escribir sobre o a unir cuestiones, ¿no? Metafóricamente, no sé, el paisaje con la gente, que tiene mucho también tu poesía. Y también la oscuridad, ¿no? La muerte, ese momento. Tiene también mucho así de tu letra sobre eso. En principio, la cuestión de la tematización, es decir, cuál es el tema que va emergiendo, primero que estamos sometidos a los grandes temas por nuestra condición humana, entonces la vida y la muerte grabada en la boca, y todos los sentimientos y todos los valores, en todo caso, son cosas que emergen y emergen desde la forma más racional hasta las formas más inconscientes. Entonces, vos citaste el caso de Junio. Junio es un tema que viene armado. Junio es una traducción. Junio es una traducción de un suceso. Es hurgar sobre el suceso mismo, porque el suceso ya viene entramado en sí mismo y tiene antecedentes históricos, antecedentes sociales. Entonces, no hay que buscar demasiado, hay que en todo caso concentrarse en una narrativa. Pero hace poco estaba viendo, en el final de la película Blade Runner, hay un parlamento del personaje Roy Batty, que al final tiene un parlamento muy hermoso que él recortó del guión original, lo improvisó, porque yo todo eso lo leí después, porque el parlamento es tan bello. Y uno toma a veces elementos de otro. El parlamento dice, yo he visto cosas que ustedes, gente
jamás creerían. He visto las naves de ataque ardiendo sobre los hombros de Orión, rayos C en las puertas de Tannhäuser. Todos esos momentos se perderán en el tiempo como lágrimas en la lluvia. Entonces, uno roba cosas, va tomando cosas de otro lado. Entonces uno toma, por ejemplo, el elemento lágrimas en la lluvia, como si fuera eso que queda perdido en el montón, digamos, ¿no? Y eso me sirvió para desarrollar una canción que yo ni sé qué dice, que no sé cuál es el tema de la canción. Porque ahí uno deja a lo mejor fluir elementos más inconscientes. Hace poco quedé muy impresionado con una versión de Silvia Pérez Cruz de una canción que se llama Pequeño Vals Vienés, y que es una canción que tiene música de Leonard Cohen sobre un poema de... se me fue, se me borró. Bueno, después escúchenla. Eso, el poeta lo escribió en el año 29, fuertemente influenciado por el movimiento surrealista. Entonces uno no puede explicar lo que la letra dice, pero si se deja llevar por la letra, se da cuenta que es una canción de amor. Y esa emergencia es casi automática en el automatismo de la escritura del surrealismo. Y me parece que uno puede trabajar, si se lo propone, sobre todos esos aspectos. Desde aquello que es más estructurado y que tiene que desarrollar una idea compleja con un discurso muy racional y muy duro, hasta aquellas otras cosas que parten del juego, de lo automático, del inconsciente, ¿no? Y me parece que todo tiene su validez, porque todo tiene un anclaje humano, ¿no? Algunas cosas implican un mayor compromiso desde un lugar y otras cosas desde otro. Acá Gaby me sopla que yo me estaba queriendo referir a Federico García Lorca. La letra de Pequeño Vals Vienés es de Federico García Lorca. Bueno, nada. No sé si contesta un poco eso tu pregunta. Gracias. Yo tengo una pregunta también. Gracias, Fander. No sé si puedo. Sí, sí. Tomando esto que recién estabas diciendo vos, yo creo que uno, ya sea de forma inconsciente o consciente, todo el tiempo está influenciado por las obras de otros artistas, que pueden ser musicales, pueden ser poesía, etc. ¿Hasta dónde está bien, digamos, tomar esas obras para hacer una obra nueva, digamos? ¿Hasta dónde se puede parecer y dónde empieza a ser un plagio? Porque a mí me pasa, por ejemplo, de que a veces hago una composición que parece como que me sale re natural y después empiezo a escuchar esos motivos o esa idea en otras canciones. ¿Hasta dónde, digamos, ese parecido es un plagio o resulta de una creación nueva? ¿O cómo haces eso vos, digamos? ¿Cómo controlás que sea una creación original y que no sea tomada de otro artista, por ejemplo? No lo controlo. No lo controlo porque no se puede. Me parece que lo que uno puede hacer, porque eso es muy dramático lo que vos estás planteando, porque uno sabe que a veces le salen melodías, decir, pero esto no me puede salir tan rápido así, no me puede fluir así. ¿De dónde proviene? ¿Del conocimiento del modo? ¿O será que me estoy copiando? ¿Le estoy copiando a fulano, a sutano, a mengano? Entonces a lo mejor lo que uno puede hacer es revisar, en todo caso, armar
armar esa estructura formal, revisarla lo mejor posible y después ponerla, porque vos no podés saber si estuviste copiando consciente o inconscientemente. Después te pondrás a revisar. Y después está esa otra cuestión que uno no deja terminada la obra sin compartirla, por lo menos en el ambiente popular. Vos se vais y se la mostrás a tu esposa, a tu amigo, a tu compañero de trabajo, a tu colega, le decís a fulano que sabe que tiene una oreja entrenada, le decís, che, mirá esto, ¿qué te parece? Me choreé algo de alguna parte. Entonces el otro dice, mirá, sí o no, qué sé yo, pero eso no lo podés evitar, qué sé yo. Porque muchas veces uno no intenta copiar, pero además, si la mayor parte de lo que uno lo introdujo cantando canciones del cancionero antecedente. ¿Cómo, viste? No podés controlar todo lo que se te ocurre, digamos. No Sí, sé. homologando esto un poco al lenguaje hablado, nosotros ahora no estamos inventando ninguna palabra y estamos improvisando todo este texto, toda esta comunicación sin inventar palabras nuevas, sin decir, no sé, sin hacer Así que bueno, yo creo que siempre hay retazos en las músicas que uno, no sé, que se componen, que aparecen indefectiblemente como citas hasta por ahí inevitables, porque claro, uno se referencia y Fander indudablemente debe tener sus referentes, que bueno, que a esto venía un poco una próxima pregunta que bueno, si yo, que podría ser yo o quien quiera, pero ¿qué referentes, cuáles referentes tiene, cuáles son sus referentes así como históricos o actuales, que bueno, que determinan un poco lo que te determinan o te han determinado? Yo sé que uno va cambiando, ¿no? Pero ¿quiénes te han influenciado de alguna forma? Que decir, Chacho Müller no sé. Pero bueno, seguramente debes tener tu lista interna, una lista interna digamos, emocional y de esos lenguajes que muchas veces emergen de otra forma, pero que siempre están. Abrí el microfonito ahí. Está apagado el micrófono. Se te apagó el microfonito. No. En principio, respecto a lo que vos estás diciendo, Nardo, es cierto que no podemos inventar palabras, ni siquiera podemos inventar ideas. Sí, ¿no? podemos. Inclusive podemos desarmar la sintaxis. Sí. A lo mejor podemos forzar sintaxis que uno diría son erróneas. Si yo digo, por ejemplo, ayer me puse a abrir intermitente, me opté 5 minutos al calor. Puedo decir, pero ¿cómo? Está usando, me resolví negando una ecuación. ¿Por qué está usando, cuáles son? ¿Cuál es el sujeto? ¿Cuál es el predicado? ¿Dónde está el verbo? Uno va encontrándole hay algunas rupturas sintácticas que son interesantes, ¿no es cierto? Eso por un lado. O sea que se puede intervenir bastante sobre el lenguaje todavía. Inclusive se pueden inventar palabras, Nardo. Sí, se pueden inventar palabras. Pero digo, lo que estamos usando ahora. Está bien. Y con respecto... Yo creo que con reflexión... perdón. No, y quería decir que con respecto a lo que preguntaba Nardo, es que yo tengo un listado larguísimo de influyentes.
Yo, o sea, vos mencionaste al principio tipos que para mí son influyentes iniciales. Mencionaste a Aníbal Zampayo y a Ramón Ayala, ¿no? Son influyentes del inicio, del mismo modo que, que Troilo, Cátulo Castillo, Homero Mansi, porque eran las cosas que me cantaban mi papá, o que yo escuchaba en la radio cuando era chico, ¿no es cierto? Y después, todo lo que vino después, ¿no es cierto? Hermanos Ábalos, Falú Dávalos, dentro del folclore, Nevia, el primer Nevia dentro de los... Y todo lo que llegó después del rock acústico y después del rock argentino, todo para mí son influencias, hasta llegar a los propios contemporáneos. Yo trato de ser una esponja donde lo que compuso ayer alguien que tiene 20 años menos que yo, a mí me significa una influencia. Yo la escucho a Sandra Corizo, al Chula Venegas, por ejemplo, que son muchos años más chicos que yo, y todo lo que ellos componen para mí es influencia. Yo escucho atentamente cómo ellos usan los lenguajes, qué están diciendo, y después la mayor influencia es del folclore, porque me ha tocado eso, porque me enseñaron música tocando folclore, entonces es más lo que me viene de ese lado, ¿no? Y es una lista muy larga. Yo empecé a cantar, por ejemplo, La Calecita y no sabía lo que quería decir la letra. Empecé a cantar Canción de Verano y Remos, que es de Aníbal Zampayo, y no tenía idea de lo que significaba la letra. Hay muchas partes de la letra que el sentido a mí se me perdían, porque yo era un niño, y después cuando se me fue resignificando, fui descubriendo todo eso, y en algún momento escuchar a Serrat en la década del 60 tocando en vivo con la guitarra, en un programa que había que se llamaba Sábados Circulares de Mancera. Serrat tocaba en vivo, tocaba la guitarra él y cantaba. Sí. Digo que yo decía, yo no podía creer lo que ese tipo estaba cantando. Y después, durante los 70, apareció la trova cubana, que nosotros la escuchábamos escondidos, digamos, porque era un material sumamente condenable en ese momento. Y bueno, y cuando descubrí a Chico Buarque, y así la lista es interminable, porque abarca a Simon y Garfunkel y abarca a los Beatles, y abarca al rock sinfónico inglés también, no por el lado del idioma, pero por el lado de lo musical, ¿no? Así que la lista no se termina nunca. Yo me voy a despedir ahora porque tengo lamentablemente otra reunión. Quería dejar una reflexión de lo que vengo escuchando. Creo que así como tenemos matrices impuestas para poder por ahí escribir la música, también tenemos matrices impuestas para un poco pensar y pensarnos. Yo creo que nada se trata del ser el mejor, ser el más creativo, ser el más, ser el más rico, ser el más lindo. Creo que se trata del estar, el estar con otros y el estar que se construye en un nosotros. Esto que vos, Jorge, tan lindo decías, de que vas siendo otro con otros en el devenir del tiempo. Y creo que la música popular es ideológica en ese sentido, el ser con otros. El inventar una palabra puede ser un acto que no diga nada, porque si no lo construís con otro, esa palabra no existe.
Y lo mismo pasa en la música. Yo creo que hay que desprenderse de esas cuestiones que tienen que ver a ver si competitivamente podemos ser el más creador de ideas, porque el sujeto que nos convoca es el pueblo, y nosotros no tenemos una concepción de ser, sino una concepción de nosotros y una concepción de estar en este tiempo, en este lugar y en este territorio. Y creo que eso es lo que mejor nos dice y una forma que nos ayudaría a pensar y a desarrollarnos. Desde ahí me parece que estamos pensando que despojarnos de esa imposición creo que nos haría bien y nos daría soltura. Y bueno, quería dejarles eso como resumen de lo que he escuchado. Lamentablemente tengo otro compromiso y los tengo que dejar. Hermosa, hermosa mañana hemos pasado de tu mano, Jorge. Te agradezco mucho la presencia. Y bueno, ya mi querido ensamble y a todos y a todas, ya saben lo que siento por ustedes. Así que muchas gracias, Jorge. Muchas gracias, Silvia, por estas palabras, y me alegro que incorpores la cuestión, una cuestión filosófica e ideológica en esta charla, porque en realidad yo opino exactamente igual. En relación, tengo una certeza plural respecto de las acciones humanas, que incluyen no solamente a toda la humanidad, que lamentablemente es la peor especie de todas, incluye a una cuestión vital que abarca el planeta entero. Así que acuerdo plenamente y te agradezco mucho la compañía y gracias por la invitación. Yo, si quieren, sigo. Gracias, Silvia. Sí, gracias, Silvia. Gracias, Silvia, por tus palabras. Y yo, como para ir haciendo una parte final, invitaría, si alguien quiere hacer alguna pregunta más o algún comentario más, lo tenemos aquí a Fander, que bueno, que gentilmente se ha acercado a este ensamble. Nardo, yo puedo. A ver. Sí. Jorge, Seba. ¿qué tal? Mucho gusto, ¿cómo andás? De todas las preguntas, creo que me fue resonando siempre esta cuestión de la transmisión oral, ¿no? O sea, tan inherente a nuestra música popular, esta cuestión de la transmisión oral, de hacer música con el otro, de que no esté todo preestablecido. Me interesa tu mirada respecto de eso, sobre todo también vinculándolo con la educación. O sea, ¿qué lugar tiene actualmente y qué lugar debería tener para vos esa transmisión oral en la educación, en las instituciones, digamos? Mirá, yo estoy convencido de que el bagaje de obra, pero no solamente eso, no es solamente un volumen de obra, sino la diversidad de rasgos, la diversidad de rasgos de lenguaje, de todos los lenguajes que hay en el cancionero argentino, latinoamericano. Si no se lo toma en su integridad y por lo menos se toman las precauciones de no perderlo, no solamente vamos a perder obra, sino que vamos a perder diversidad de rasgos que tiene que ver con los toques, que tiene que ver con formas, con concepciones de la obra, con vínculos con la danza, con montones de cosas, con sonoridades más o menos relacionadas con lo natural o con lo artificial. Entonces, me parece que desde lo académico sería una obligación, primero, buscar la forma de preservar la gran cantidad de obra, no por la obra en sí, sino por
por lo que la obra tiene en cuanto a rasgos, ¿no? Porque además, si no, se van a perder, quiero decir. Entonces, la transmisión oral sigue siendo esa forma de transmisión de circulación, donde la música no tiene un intérprete subido a un escenario y miles de personas que escuchan, sino que está la otra posibilidad donde la música, donde las canciones circulan en una comunidad, pero circulan efectivamente en la comunidad, es el modo en que eso transmita todos los rasgos que corresponden a la tradición y se banquen todas las tensiones que corresponden a la renovación. Ninguna de las dos tendencias debería ser perdidas. Yo no tengo por qué pensar que sustituir una forma, no tengo por qué pensar que tengo que sustituir una forma de rasguear el chamamé que viene desde la década de los años 30 y 40, digamos, sino en todo caso, si yo tengo una forma nueva o fulano sultano tiene una manera nueva de incorporar al rasgueo, que sea sumada y que no sea, en todo caso, una sustitución. No sé si se entiende. Nosotros necesitamos conservar los rasgos. Y después, del mismo modo que necesitamos conservar las formas, conservar todos aquellos múltiples rasgos expresivos y formales que tiene el cancionero. No podemos permitirnos el lujo de andar perdiéndolo, digamos. No tenemos de no saber a dónde tenemos que ir para las referencias originales. A mí me parece que eso tiene que ser preservado, pero no preservado como una cuestión. Se frenó tu... Se te cortó el micrófono. Ahora sí. No que tenga que ser preservado por una cuestión de tradición a rajatabla y respeto absoluto de rasgos que impiden rasgos nuevos, sino como del mismo modo que no queremos perder las especies. Escúchame, nosotros estamos perdiendo, cada vez que uno dice se pierde la biodiversidad, ¿qué me están diciendo? Me están diciendo que hay especies biológicas que tienen millones de años que están siendo extinguidas. Para mí no es una información menor, ¿sí? Es una información, es una catástrofe, ¿se entiende? Pasa con los vegetales, pasa con los... Cuando a mí me dicen que se están perdiendo ciertos equilibrios de subsistemas en el clima, por ejemplo, y que esos equilibrios están en un punto de ruptura donde no se puede volver atrás, te están diciendo que se extinguió un equilibrio que lleva cientos de millones de años conformándose y que se perdieron en un siglo. Entonces, si de repente me dicen, che, se perdieron los rasgos de la música de hace 100 años, y es una catástrofe. No sé si se entiende. ¿Quién se va a hacer cargo de eso? Se tiene que hacer cargo la institución, la gran institución, digamos, que querés llamar el Estado, una idea de Estado, en todo caso, que supere la idea de eventuales gobiernos. Hacerse cargo de un gran archivo, no pensado como museo de la cosa, sino el lugar de referencia. No sé si se entiende. Sí, sobre todo lo decía porque digo, la educación, en mi punto de vista, es el lugar donde más podemos mantener vivo eso, digamos.
Entonces, si no queda en papeles, ¿no es cierto? No, en el mejor de los casos, en grabaciones, digamos. Pero digo, la manera de que esté todo esto presente es de que circule, de que esté, de que viva. No tengo ninguna duda, no tengo ninguna duda. Entonces, volviendo al ejemplo del inicio, yo tengo que poder tocar como tocaban hace 50 años y como tocaban hace 100 años y como se toca ahora. Y tengo que poder cantar lo que se está componiendo ahora y tengo que poder cantar de la forma original lo que se cantaba hace, pero lo tengo que pasar por la experiencia, digamos, lo tengo que hacer circular. Claro. Porque finalmente ese es el concepto de lo que es del pueblo, digamos, ¿no es cierto? El concepto del folclore, claro. Digamos, lo que circula en el saber del pueblo. Así que bueno, yo acuerdo totalmente con eso. Gracias. Claro. Gracias. Clarísimo, Fander, y bueno, muy claro. Y en esta suerte de actitud también, ¿no? En esta responsabilidad ética y a la vez esta suerte de cuidarnos, de cuidar lo que culturalmente tenemos y también de dar cuenta, ¿no? Porque también estamos en lugares ahí como de intermediación también, no somos el último eslabón, sino que somos intermediarios. La actitud responsable y la actitud éticamente comprometida con todos estos aspectos, aspecto tan amplio que ha escrito Fander y que bueno, que nos lleva a que lo más pequeño es todo, lo más sutil es todo, y lo más grande, lo que parece más grande muchas veces es lo que por ahí logramos como daño tal vez muchas veces y que pensamos que es grandioso. Entonces, por ahí, bueno, yo no sé si alguien tiene alguna pregunta más, quiere preguntarle algo más, si no, estaríamos como cerrando esto que realmente es súper sustancioso para nosotros y para nosotras, que estamos en este ensamble, que hemos podido contar con vos y no sé si alguien quiere preguntar algo más, alguna cosita más, y después ya nos, sí. Nardo, yo no tengo problema un rato más, como ustedes quieran. Bueno. Yo todavía estoy... Bueno. Con el mate. Un rato más que tengo. Bueno. Pero tampoco, como usted quiera. Bueno, genial. Mirá, nosotros con el ensamble, hasta las 6 de la tarde, sí, sí estamos, sí, para nosotros es una alegría y un honor, ¿no? Porque, bueno, experiencia el trabajo que haces vos y que has venido haciendo. Bueno, no sé si alguien quiere preguntar algo, si algo más. ¿Se escucha? Sí. Ah, bien. Se escucha. Quería saber cómo es Fander Mole a la hora de escribir. Por ahí si agarra un instrumento, una hoja, una computadora o un mate y se va al patio, no sé, esa intimidad, digamos, a la hora de componer, de crear. En principio yo trato de estar cómodo y trato de que no me molesten. Entonces, bueno, afortunadamente tengo lugares que son para mí, mi casa, que son solo para mí y que puedo estar concentrado. De todas maneras, me parece que es muy importante tener un ejercicio del trabajo, ¿no? No es cuestión de que me dieron ganas, digamos, sino de que voy porque hay ideas pendientes. Voy porque seguro que hay ideas pendientes. Entonces,
ponerse a ver, ponerse a tomar apunte, ponerse a tocar. Yupanqui decía que la guitarra a él le decía cosas. Y yo creo que sí, los instrumentos en general, la misma voz. Si uno se pone a cantar, la propia voz te va llevando a determinados lugares. Te va llevando jugando nomás a determinados lugares. Entonces da lo mismo empezar por el papel, como decía antes. A lo mejor uno tendría que alternar, empezar con la escritura, empezar con la guitarra, empezar con la voz, empezar desde diferentes lugares para partir de diferentes lugares y que los condicionamientos cada vez sean diversos, ¿no? Porque además no se puede plantear el desarrollo de todos los aspectos al mismo tiempo. Uno puede empezar con una idea que abarque una sucesión de acordes e inclusive un arranque melódico y hasta una letra. ¿Cuánto te dura eso? 2 compases. Después tenés que empezar a trabajar secuencialmente porque no tenés 7 cerebros. Entonces, habría que empezar, en todo caso, a ir empezando por lugares distintos, ¿no? Y el lugar, para mí, es el lugar de la soledad, el lugar donde uno está cómodo, el lugar donde no haya interrupciones, ¿no? Porque a veces... Y sí, una cosa que hemos acordado no es un acuerdo, hemos visto que muchos coincidimos, que las mejores ideas a veces ocurren trabajando en otra cosa. Cuando estás haciendo un laburo manual y se te ocurrió algo, deja eso, andate y toma apunte de lo que se te ocurrió. Cuando se te ocurrió una idea melódica, grabala en el momento que se te ocurrió. Si estás andando en bicicleta, mirando, se te van a ocurrir un montón de cosas que si estás sentado enfrente de la computadora no se te van a ocurrir. Entonces, bueno, toma nota de eso que se te ocurrió. Yo trato de verlo de esa manera, ¿no? Y siempre hay, como decía Fontana Rosa, si te llega la inspiración, que te llegue trabajando, digamos. No te va a llegar durmiendo, quiero decir. Ni mirando la tele. A veces claro. Fander, respecto de lo mismo, yo en otro momento te he escuchado decir que vos sos un laburante, que no llega porque sí a vos la creación, sino que la laburás y estás constantemente tratando de crearla. A raíz de eso también me viene otra pregunta de qué cosas te quedan pendientes. Qué sé yo, el año pasado charlábamos con el Coqui Ortiz y el Coqui nos dice, yo tengo un cuadernito, dice que voy anotando ideas que me quedan pendientes así, y cosas a las que les tengo que hablar todavía y me está faltando decírselas. ¿Te quedan cosas a vos así pendientes o tenés tu listita así de pendientes? Tengo un montón tengo una lista de cosas pendientes que van desde títulos, ideas, palabras sueltas, y fundamentalmente uno va quedando pendiente con lo más inmediato, ¿no? Es imposible no tener cosas pendientes en un momento, en una situación de crisis absoluta y terminal como la que estamos viviendo en este momento, en muchos aspectos. Entonces, esa crisis que se da en el ámbito de la salud, en el ámbito de la ciencia, de la tecnología, y en todos los estamentos de la competencia humana, ¿no? Y que se reflejan en crisis ambientales, en crisis planetarias, tienen consecuentemente una crisis en los lenguajes. No podemos pensar que los lenguajes quedan aparte de todo este lío. Y hay que ver cómo uno, qué cosas tiene para decir en el día a día, ¿no? Y qué cosas tiene para decir una vez que ha metabolizado las experiencias de pasar
por las zonas críticas, y la experiencia de ejercitar el pensamiento crítico, por otro lado, de ver que cuáles son las crisis reales, cuáles son las que pasan por uno y cuáles son las que pasan por el entorno y por la totalidad. Entonces, todas esas cosas son cosas que quedan pendientes. Hay que ver si después uno tiene los lenguajes necesarios para ver cómo las expresa, ¿no? Cómo lo dice. Pero tengo una lista muy larga de eso. Y me parece que a todo el mundo, a todo lo que componen le pasa, les va pasando. Lo que sí veo también, por ejemplo, es que tenemos una cosa pendiente, por ejemplo, es cuáles cosas te quedan para decir de las cuales no se han enterado ni tus contemporáneos ni los que vienen atrás. Ajá. Hay una cuestión de responsabilidad intergeneracional que abarca todos los aspectos de la actividad humana. Es decir, cuando Silvia antes hablaba de la cuestión de nosotros y de la pluralidad, qué sé yo, tiene que ver con una cuestión, con una actitud en relación a comportamientos que vienen de la biología. Que si uno está funcionando como un... de si uno tiene una cabeza que está funcionando cooperativamente o tiene una cabeza que está funcionando principalmente como competitivamente, ¿no? Pero eso hace también que, antes decíamos que no dijimos esto, pero siendo, por ejemplo, el cancionero un lugar de articulación de experiencias históricas, sociales, políticas, ¿no? Abarca todo el cancionero, todo el historial del cancionero eso, ¿no? Muchos de nosotros no tenemos posibilidad de decir todo lo que teníamos que decir desde el punto de vista de uno que, en el caso mío, nació durante la Revolución de 1955, después pasó por la caída de Ilia, por la primera dictadura, después por la llegada de Perón, después por la dictadura más sangrienta de todas, pero después, además, nos queda por decir todo lo que nosotros tuvimos como experiencia. Yo escucho, por ejemplo, una cosa que queda pendiente, es que el lenguaje de la ciudad es otro lenguaje. El lenguaje del centro de la ciudad es un lenguaje, el lenguaje de la periferia de la ciudad es otro. El lenguaje del campo y del pueblo es otro. Tienen léxicos distintos. Eso es gravísimo. Eso es gravísimo porque pareciera que estamos, que pertenecemos a mundos separados. Quiero decir, todas esas cosas son cosas pendientes en uno y en el lenguaje. A mí me quedan dando vueltas en la cabeza todo el tiempo, ¿no? Bueno, nada. No sé si contesta un poco la... Claro, todas estas facetas de este... Sí. Fan, gracias muy por bien, porque todas estas facetas... estas facetas y estos registros, ¿no? de este nuevo mundo y este mundo globalizado tan fea palabra, ¿no? Que hace que se borren todas las especificidades y las riquezas de todo esto que vos que dijiste y comentaste, y que, bueno, que ha hecho que nos hace creer que por ahí estamos más cerca y que, bueno, y empieza a borrar estos límites y empiezan a aparecer estas cosas, estas cuestiones que se ven en la cultura, porque dar cuenta de esta cultura es el desafío, porque si en la ciudad se habla de una manera y ya se habla de otra manera en este otro espacio que está cerquita, que estamos a pasos, es porque, bueno, hay dispositivos o formas que, bueno, que nos están de alguna manera condicionando. Y ese registro tiene que ver con las cuestiones pendientes, ¿no?
Y en esto de las cuestiones pendientes, te pregunto yo, Fander, puntualmente con el tema de la música y de qué estás haciendo, yo sé que todo es un proyecto, pero ¿en qué proyecto así estás? Si es que estás, o si nos querés contar o no. Mirá, en principio estoy tratando de resolver lo que hablábamos antes. Hay muchas cosas pendientes que han sido comenzadas, han sido empezadas, ideas que no han sido terminadas nunca, que requieren volver sobre lo mismo. Pero después tengo algunas canciones terminadas, nuevas, que no han sido grabadas y que me gustaría, bueno, intento con los recursos que tengo y en una situación tan difícil, intento bocetar esas cosas, tengo bocetos hechos, grabaciones que trato de ir terminándolas o de ir resolviéndolas como base para que toquen los otros, digamos, para que toquen mis compañeros, para ir armando arreglos. Esa cocina, digamos, es el proyecto, es el proyecto permanente, digamos, ¿no? Y en el medio, bueno, uno trata de sostener las otras cosas. Hay que dar clases, hay que preparar las clases, sabemos todo de qué se trata eso, ¿no es cierto? Que lleva mucho tiempo, pasa por ahí, pasa todo, está todo entremezclado. No es que haya un disco nuevo que esté por sacar ni nada. Estoy tratando de resolver lo pendiente, sería. Bueno, Fander, muchas gracias. Y yo, como cuestión final, te pediría unas palabritas para el grupo, para el ensamble. Yo sé que, no sé si sería para vos la pregunta un consejo, ¿no? Pero por ahí unas palabritas para un grupo, una gurizada de acá que con estas ideas que vos venís escuchando, estamos tratando de llevar adelante este proyecto, ¿no? Desde la música popular, desde las músicas, de las culturas, desde la especificidad y desde la valorización de lo que somos, ¿no? Y tratando de rescatar siempre quiénes somos para escribir nuestra propia historia, ¿ves? Y no que nos las escriban como siempre fue. Miren, yo en principio lo que tengo para decirles es que les agradezco la atención y les agradezco la invitación. Me parece que estas formas de comunicación son muy necesarias y son muy saludables, más allá de la cuestión de los saberes y de la transmisión de ciertas cosas. Me parece que ayudan en este momento, a mí me ayudan mucho y espero que ustedes también. Esa capacidad excede los contenidos, quiero decir, ¿no? La sugerencia es que tratemos de ser suficientemente amplios, porque en definitiva los lenguajes se nutren en la física del mundo, quiero decir, ¿no? Si no hay un soporte, digamos, no hay manera de que funcione un lenguaje artístico, ¿no? Quiero decir que en algunos momentos yo he pensado que mi única actividad y la única manera de ver el mundo era a través del arte, y creo que en ese momento cometí un error. En todo caso, me parece que estos saberes y estas expresiones que pasan por la sensibilidad y que uno trata de traducir, están siempre nutridas desde todos los otros lugares, ¿no? Desde la ciencia, desde la política, desde todos los desde todo lo que sea competencia del conocimiento, ¿no? Y bueno, me parece que uno elige el camino de la expresión a través de lo artístico, pero lo otro nunca tiene que ser descuidado, digamos, porque si no uno se queda como encapsulado en
en una única manera de ver y de expresar, ¿no? En realidad, usemos los lenguajes artísticos también como traductores, quiero decir, ¿no? Hay un conocimiento del mundo que no pasa por el arte, y que no tenemos que descuidar. Eso nada más. Después todo lo demás es, creo que la cosa que se haga cooperativamente, de buena fe, y con un esfuerzo que nunca llegue a ser patológico. Me parece que es muy importante. Esto no creo que tenga mucho más para decirles. Les agradezco mucho la atención. La verdad que así, para mí fue muy agradable, muy grato. Y Nardo, bueno, realmente muy agradecido. Después me harás los comentarios que sean necesarios. Muchas gracias. Muchas gracias, Fander. Y bueno, yo a mí se me vino una idea de una vez que le preguntan a Juan L. Sobre las respuestas que tiene que dar, que da la poesía sobre la vida, y cómo es que la poesía y el arte, en definitiva, da respuestas a la vida. Y él dice que no, que el arte, la poesía, está para devolverle a la vida su sagrado misterio. Es para devolverle y para impregnarlo de misterio, no de respuestas, sino de misterios y de todas aquellas preguntas que nos hacen mover hacia las profundidades, hacia las superficialidades, hacia lo cotidiano y hacia todas aquellas cosas importantes que nos rodean, que exceden siempre lo que por ahí ese mundito que por ahí nosotros armamos, que tiene que ver con la guitarrita, con esto, que es muy importante, pero que está bueno parar todas las antenas, parar todas las parabólicas, las críticas, y desafiarnos permanentemente al crecimiento, a superarnos, y hacer las cosas para realmente superarnos como personas, con los demás, con todos. Así que yo te agradezco, Fander, infinitamente.